Seguimos explorando conceptos asociados al equilibrio ácido-base en solución acuosa. Nos enfocaremos ahora en soluciones que contengan ácidos o bases débiles. Vamos a comenzar a trabajar sobre este tema volcándonos simplemente a la resolución de un problema numérico. En este caso nos vamos a preguntar cuánto valen las concentraciones de todas las especies presentes en una solución acuosa 0,1 molar de ácido acético. El ácido acético se los presentamos acá, es una especie que tiene esta fórmula química y cuya geometría intenta representarse en esta figura. Es el ácido presente en el vinagre que consumimos en forma habitual y tal como lo indica esta ecuación, participa de un proceso ácido-base de Bronsted y Lori que ahora ya no transcurre en forma completa, sino que está gobernado por su constante de equilibrio, que en este caso, por tratarse de la constante de equilibrio que está asociada a la reacción que muestra el comportamiento como ácido de una especie, llamamos Ka, la constante de acidez. Esta constante de acidez, para el caso del ácido acético, vale 1,78 por 10 a la menos 5. Introducimos una definición, el pKa no es otra cosa que menos el logaritmo de la constante de acidez asociada a un proceso, y en este caso se vuelve igual a 4,75. Presentar la información en términos de la constante de acidez o del pKa es completamente análogo porque conocemos el vínculo entre uno y otro. La introducción de esta nueva jerga es interesante a la hora de comparar ácidos de muy distinta fuerza. Comencemos presentando prolijamente toda la información con la que contamos para poder contestar la pregunta que nos hacemos. Tenemos ante nosotros dos procesos químicos. El primero, la reacción ácido-base que involucra al ácido acético. El segundo, el equilibrio de autodisociación del agua. Conocemos las dos constantes de equilibrio asociadas a estos procesos. La constante de acidez del ácido acético, cuyo valor conocemos, la constante del producto de ionización para la autodisociación del agua, cuyo valor conocemos, las dos, por supuesto, a 25 grados. Para poder calcular las concentraciones de todas las especies una vez alcanzado el equilibrio, primero necesitamos saber cuántas de estas concentraciones necesitamos conocer. No es difícil darse cuenta que en esta solución construida de esta manera son 1, 2, 3, 4 las concentraciones que vamos a tener que establecer para que quede bien definido nuestro sistema una vez que se equilibre. Contamos hasta el momento con dos ecuaciones que vinculan a estas concentraciones, la expresión de K y la expresión de KW. Tenemos que construir dos más y esas dos ecuaciones las van a aportar los balances. La segunda ecuación que presentamos aquí abajo es el balance de carga. Esta idea de que la suma de las concentraciones de especies que transportan cargas positivas tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de las especies que transportan cargas negativas. O, si quieren, esta forma de representar la condición de electroneutralidad de la solución en el transcurso de todo el proceso, desde el estado inicial hasta el estado final en que el sistema se equilibra. La primera ecuación es el balance de masa de acetato. El acetato puede estar presente de dos maneras en esta solución. O bien como acetato libre, ¿sí?, o bien protonado como parte del ácido acético. De manera tal que en el balance de masa de acetato lo que hacemos es igualar la cantidad total que tenemos en la solución, lo que conocemos también como concentración analítica de la solución, con la suma de las concentraciones de las dos presentaciones en las que podemos encontrar al anión acetato, ácido acético o anión acetato libre. El balance de masa, igual que todos los balances de masa, solo nos va a decir
cuál es la cantidad total que existe de acético y de acetato, y de ninguna manera impone una condición sobre cuál de las dos es más grande que la otra. La proporción de uno a otro surgirá de la resolución del problema. Si uno lo mira con los fríos ojos de la matemática, tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. La verdad que ya podemos encarar la solución del problema. Lo único que tenemos que hacer es empezar a despejar de una ecuación y sustituir en la siguiente hasta, de la misma forma que hicimos con los ejemplos más simples que involucran los ácidos fuertes, llegar a una expresión polinómica que nos permita calcular las raíces. En este caso vamos a llegar a un polinomio de grado 3, tenemos suerte, todavía existe solución analítica, pero admitamos que el proceso de trabajar con todas las expresiones hasta llegar a el polinomio de grado 3, más el uso de las expresiones algebraicas que existen para poder calcular sus raíces, es lo suficientemente tedioso y trabajoso como para que sea bastante fácil equivocarse. Así que, igual que hicimos para el cálculo de las concentraciones de las especies en soluciones de clorhídrico y de hidróxido de sodio, vamos a trabajar con aproximaciones, vamos a acostumbrarnos cada vez más a trabajar con aproximaciones que nos simplifiquen la resolución del problema. El proceso en realidad no es complicado. Contamos con 4 ecuaciones que están acá condensadas en este recuadro grisado. Es fácil reconocer que la presencia de un ácido débil en la solución debe conducir a una situación final en la cual el pH sea menor que 7, o si se quiere la concentración de iones hidróneo será mayor que 10 a la menos 7, y por lo tanto oxidrilos deberá ser menor que hidróneo. Aceptemos por un rato que la diferencia entre la concentración de hidróneo y de oxidrilos es grande. Esto es, que la concentración de iones hidróneo es al menos 100 veces más grande que la concentración de oxidrilos, y despreciamos a estos últimos en el balance de carga del sistema. Si hacemos esto, el balance de carga se transforma simplemente en esta relación: acetato es igual a protón. Si reemplazamos esta expresión en el balance de masa de acetato, esto es, en el lugar donde dice acetato, lo reemplazamos por su valor, esto es, la concentración de protones, obtenemos que la concentración de ácido acético es la concentración inicial. Voy a usar acá C0 en vez de 0,1 molar para evitar confundirnos. Decía, la concentración de ácido acético es la concentración analítica menos la concentración de iones hidróneo. Hemos expresado entonces la concentración de acetato en función de hidróneo, la concentración de acético en función de hidróneo. Utilizamos ahora la expresión de Ka para dejar una ecuación en donde la única incógnita sea los iones hidróneo, porque en efecto en Ka entran en juego las concentraciones de hidróneo, la concentración de acetato, que ahora la podemos escribir como numéricamente igual a hidróneo, y la concentración de acético, que podemos escribir como C0 menos hidróneo. Lo único que nos queda de ahora en más es resolver una ecuación sencilla en una única variable indeterminada. Podemos reordenar la expresión para dejarla presentada como una ecuación que involucra o que representa el cálculo de las raíces de un polinomio de grado 2. Contamos con expresión analítica para poder calcular concretamente esas raíces. Al hacerlo, en este caso en particular, la resolución nos devuelve una concentración, por un lado, una concentración negativa de iones hidróneo, que al carecer de sentido físico es descartada, y una concentración positiva de iones hidróneo, que por lo menos cumple con la condición de ser mayor que 0. Lo que nos resta ahora es verificar que las suposiciones que realizamos a la hora de resolver este problema se estén cumpliendo.
En particular, la única suposición que hicimos es que la concentración de oxidrilos es despreciable. Pero si conocemos la concentración de protones, podemos usar el vínculo que existe entre protones y oxidrilos a través de kW para calcular la concentración de iones oxidrilos. Resulta en este caso del orden de 10 a la menos 12 molar, una magnitud que a todas luces es mucho más chica que 10 a la menos 3 molar, que es la concentración de protones, lo cual valida la aproximación que hemos realizado. Lo que resta ahora es utilizar el resto de las expresiones con las que hemos trabajado para conocer las concentraciones de todas las demás especies. En algún momento establecimos que la concentración de acetato era igual a la concentración de protones. Esto provenía del balance de carga una vez que despreciamos la concentración de oxidrilos, de manera tal que la concentración de acetato se vuelve numéricamente igual a 1,33 por 10 a la menos 3 molar. El reemplazo de esta concentración de acetato en el balance de masa nos permite despejar la concentración de acético, que resulta en 9,87 por 10 a la menos 2 molar. El pH de la solución surge simplemente de calcular el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos y resulta en este caso 2,88. Hagamos una pausa un segundo. Recordemos que en el video anterior calculamos el pH de una solución de ácido clorhídrico de exactamente la misma concentración. Esto es 0,1 molar. El clorhídrico es un ácido fuerte. Una solución de clorhídrico 0,1 molar tiene un pH de 1. El ácido acético es un ácido débil y acabamos de calcular para una solución de la misma concentración analítica un pH de 2,88. En el fondo no hay nada que debiera llamarnos la atención a esta altura. El ácido fuerte se disocia completamente, el ácido débil se disocia solo en forma parcial. A iguales cantidades iniciales de uno y de otro, la solución del ácido fuerte alcanza una situación final en la que existen más iones hidróneo que aquella solución que se construye a partir de un ácido débil. Vamos a ver ahora cómo se adapta esta metodología de trabajo cuando entre manos tenemos el problema de calcular la concentración de todas las especies presentes en una solución de una base débil. En este caso vamos a trabajar calculando la concentración de amoníaco, amonio, iones hidróneo y oxidrilos, esto es la concentración de todas las especies presentes en el equilibrio en una solución de concentración analítica 0,1 molar de amoníaco. El proceso ácido-base que involucra al amoníaco está descrito por la ecuación que presentamos acá. Es una ecuación en la cual se ve claramente que el amoníaco se porta como una base, dando lugar a la formación de su ácido conjugado amonio una vez que una molécula de agua le transfiere un protón. La constante de equilibrio asociada a procesos que involucran bases débiles recibe el nombre de constante de basicidad. En el caso del amoníaco, Kb tiene un valor de 1,78 por 10 a la menos 5, es por absoluta casualidad numéricamente igual a la constante de acidez del ácido acético. Podemos definir exactamente igual que en el caso de los ácidos débiles un pKb, que no es otra cosa que el menos el logaritmo de la constante de basicidad y que en este caso es igual a 4,75, y utilizar en forma alternativa la constante de basicidad o su menos logaritmo para poder catalogar, archivar, generar tablas que nos permitan conocer la fuerza como bases de distintas bases débiles. Como en los casos que estuvimos trabajando hasta ahora, para poder encarar la resolución hay que ser metódicos. Empecemos por presentar las dos ecuaciones químicas de los procesos que están ocurriendo en la solución acuosa. La de arriba corresponde a la reacción ácido-base del par amonio-amoníaco. La de abajo es la reacción ácido-base de autoprotólisis del solvente. Cada una de estas dos reacciones tiene asociada una constante de equilibrio, Kb para la reacción como base débil del amoníaco, Kw para la autodisociación del agua, cuyos valores conocemos. Como decíamos al principio de esta historia, acá existen 1, 2, 3,
4 especies cuyas concentraciones vamos a necesitar conocer. Contamos hasta el momento con 2 ecuaciones. Lo que tenemos que hacer ahora es complementar estas 2 ecuaciones con un número adecuado de balances como para llegar a tener tantas ecuaciones como incógnitas y de esa forma poder encarar la resolución del problema. El balance de carga surge automáticamente de igualar la suma de las concentraciones de especies con cargas positivas, en este caso hidronios y amonios, con la suma de especies con carga negativa, en este caso solamente el anión oxidrilo. ¿Sí? Vamos a plantear además un balance de masa de amoníaco, entendiendo que el amoníaco está presente en 2 posibles variantes, o bien como amoníaco libre en la solución, o bien protonado como iones amonio, de manera tal que la cantidad analítica, la concentración analítica que nosotros introducimos originalmente en la solución está repartida entre estas 2 concentraciones, pero dado que cada vez que un amoníaco se consume se transforma en un ion amonio, la suma de estas 2 tiene que ser igual a la cantidad que pusimos originalmente. A partir de ahora, la resolución puede encarar 2 posibles vías, la fuerza bruta, y vamos a llegar a un polinomio de grado 3 que podremos resolver en este caso, pero probablemente enfrentando innumerables posibilidades de equivocarnos a la hora de manipular las expresiones, o resulta más conveniente ahora encarar la resolución realizando aproximaciones que nos permitan trabajar con expresiones más simples para despejar. El proceso a esta altura ya nos resulta bastante familiar. Escribimos en este recuadro grisado las 4 ecuaciones con las que contamos: el balance de masa de amoníaco, el balance de carga, la expresión de Kb y Kw. Tratamos de simplificar el problema despreciando aquellas cantidades que entendemos que son mucho más chicas que otras en el balance de carga. En este caso en particular, la solución es la resultante de introducir una base débil en solución acuosa, y esperamos por lo tanto que la concentración de oxidrilos sea mayor que 10 a la menos 7. Dado que oxidrilos e hidronios están vinculados a través de Kw, si oxidrilos es mayor que 10 a la menos 7, hidronio debe ser menor que 10 a la menos 7. Aceptemos por un rato y verifiquémoslo más adelante que no solo oxidrilos va a ser mayor que hidronio, sino que oxidrilos va a ser mucho mayor que hidronio, y mucho mayor a la hora de pasar al proceso de verificación significará que es al menos 100 veces más grande. De manera tal que despreciamos hidronio en el balance de carga, lo que lo transforma en una simple igualdad: amonio es igual a oxidrilo. Esta concentración de amonio la podemos reemplazar en el balance de masa de amoníaco, y eso nos permite obtener directamente el valor de amoníaco en función de la concentración de oxidrilos. Esto es, si amonio es igual a oxidrilos, el reemplazo en el balance de masa conduce a amoníaco es igual a la concentración analítica, en este caso 0,1 molar, menos oxidrilos. Tenemos entonces amoníaco expresado como una función de oxidrilos, amonio expresado como una función de oxidrilos, y una expresión que es Kb, que vincula oxidrilos con amonio y amoníaco. Sustituir estas 2 expresiones en Kb, que es lo que realizamos en el recuadro gris de acá abajo, nos permite llegar a una ecuación que contiene una única incógnita. A partir de este punto, la resolución es sencilla. Si manipulamos la expresión que acabamos de obtener, podemos llegar fácilmente a una expresión polinomial y reducir el problema al cálculo de las raíces de un polinomio de grado 2. Existe para este problema solución analítica. Esto conduce a 2 raíces reales en este caso. Una de ellas es negativa y debe ser descartada. Las concentraciones no pueden ser nunca menores que 0, lo cual nos deja con el único valor que tiene sentido físico como posible concentración de oxidrilos una vez alcanzado el equilibrio en el sistema. Antes de quedarse tranquilo, debemos verificar las aproximaciones, las hipótesis que hemos realizado para poder llegar
a este valor. En este caso en particular, el desprecio realizado en el balance de carga al establecer que protones debe ser mucho menor que oxidrilos, y para eso lo único que hay que hacer es recalcular la concentración de protones a través de la expresión de Kw. El valor que obtenemos es del orden de 10 a la menos 12 molar, claramente mucho más chico que la concentración de oxidrilos que acabamos de obtener, lo cual verifica que las suposiciones que hicimos son correctas y valida las aproximaciones. Lo único que nos resta hacer ahora es obtener las expresiones para la concentración de amonio y la concentración de amoníaco presentes en la solución del balance de carga. Una vez despreciada la concentración de protones, habíamos establecido que amonio era igual a oxidrilos y por tanto resulta igual a 1,33 por 10 a la menos 3 molar, y el balance de masa nos permite obtener la concentración de amoníaco 9,87 por 10 a la menos 2 molar. El pH de la solución, como era de esperar al disolver una base en solución acuosa, resulta 11,12. Nuevamente acá podemos hacer una comparación con el resultado de preparar una solución de la misma concentración de amoníaco, pero basada en una base fuerte, problema que resolvimos en el video anterior. Cuando calculamos el pH para una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, obtuvimos un valor de 13. Eso nuevamente no debería llamarnos la atención. Una base fuerte conduce a una solución que se aparta mucho más de la neutralidad que una base débil a la misma concentración analítica. Les dejo aquí un resumen final de lo que estuvimos trabajando en este video. Hemos explorado el caso de los ácidos débiles y de las bases débiles, planteando las ecuaciones que hacen falta para poder llegar exitosamente a la resolución. El truco en todos los casos consiste en ser muy prolijo, registrar todos los procesos que están ocurriendo en la solución, esto es, la reacción ácido-base que se puede estar dando en cualquiera de los dos casos, más el equilibrio de autoprotólisis del agua. Eso establece dos vínculos entre las concentraciones dadas por las constantes de acidez barra basicidad y Kw, a la que deben agregarse dos ecuaciones más que surgen del balance de masa y de carga.